Hoy vamos a chequear algunas cosas importantes. Hay un tema que es el formato de celdas, no es el formato de celdas de número, de fecha, no me estoy refiriendo a eso, sino que hay ciertos ejercicios de Excel que lo que requieren es poder aplicar un formato distinto a esas celdas, y vamos a ver de qué se trata. Luego vamos a ver un poquito la función sí. Esta función sí es una función que se usa muchísimo en Excel, es una función condicional. Entonces vamos a ver una función sí y un sí que se llama un sí anidado, es decir, una función sí dentro de otra función sí. Vamos a trabajar con fechas, un poco de texto para salir de los números. Luego vamos a ver algunas funciones matemáticas que ya vienen obviamente en el Excel, que son el mínimo, el máximo y el promedio. Vamos a aprender a validar datos, y vamos a ver de qué se trata esto. Una cosa importantísima en el Excel es la búsqueda vertical, más que la búsqueda horizontal, vamos a concentrarnos en la búsqueda vertical. Y si el tiempo nos alcanza, podemos ver algo de las pivot tables, es decir, las tablas dinámicas que les permiten a ustedes procesar una gran cantidad de data sin tener que estar rehaciendo los cálculos o rehaciendo las tablas, ¿no? Entonces, tenemos a alguien de México. Areli Yasmín, ¿cómo estás, Areli? Gracias por conectarte. Entonces, eh, listo. Listo, entonces, quería explicarles algo, ¿no? De qué es lo que está pasando o por qué vamos a entrar con el tema del Office 365 y en este momento yo no tengo Office 2016, pero ¿cuál sería la diferencia? Algunos de ustedes probablemente tengan un Office 2016, un Office 2013, un Office 2019 en sus computadores, probablemente, u otros tengan Office 365. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones de Excel? Bueno, la primera, el Office 365, ustedes hacen un solo pago y ustedes tienen el Excel, el Office 365, perdón, aquí tengo un problemita. Eh, Esperen un segundo, creo que puse un poco mal mi título. Ya. Realmente están cambiados. El Office 365 es a la derecha y el Office 2016 a la izquierda. El Office 2016 necesitan un solo pago. El Office 2016, ustedes pagan una suscripción, una suscripción única y la licencia es de ustedes. El Office 2016 se queda con ustedes tal cual. No pueden subir de versión si es que no compran o no actualizan mediante otro pago la versión de Office 2016. Solo lo pueden instalar en un equipo y no tienen almacenamiento en nube. No pueden ustedes grabar en la nube, ¿no es cierto? En el Internet, en la parte superior, donde ahora todo se almacena, ¿no? Y los requerimientos son básicos. Ustedes necesitan Windows 10, Windows 7 o superior, memoria básica en la máquina, como para que lo que vamos a ver funcione. Porque si sus máquinas son muy, muy antiguas, no van a poder correr el Excel. Y en el tema del Office 365, perdónenme, está cruzado el tema, la suscripción es anual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cada año tengo que pagarle a Microsoft un valor de 30, $40, dependiendo del tipo de licencia que tenga. La ventaja es que yo puedo usar ese Office 365 en 5 equipos míos, puede ser el mío, el de mi hermana, el de mi mami, y poder tener los equipos con el Office 365 activo en 5 equipos. Puedo grabar en la nube, lo que me permite acceder a mi información desde cualquier lado en el que yo esté, cualquier lado del mundo en el que yo esté, me conecto bajo mi cuenta y puedo abrir mis archivos de Office 365. Y lo que necesito es Windows 10, Windows 11 de planta. Entonces, sí quería indicarles esto porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un Office que se llama 2016 o 2019 y qué pasa con un Office 365? Esto de aquí es básico. Y lo que también es importante es que ambas versiones soportan 1 millón de filas. Bueno, no vamos a tratar de usar 1 millón de filas, pero soportan 1 millón y 16.000 columnas, lo cual es excesivo, ¿no? Otra cosa importante en el tema del Excel es conocer el orden de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, lo que están viendo ustedes, y quiero que interactúen en el chat, el ejercicio que están viendo ustedes ahí, ¿qué valor, qué número creen ustedes que me va a dar como resultado si yo ingreso esto en una celda de Excel? ¿Qué haríamos? ¿Cuánto ustedes creen que va a dar? Por favor, pueden poner su respuesta revísenle y pueden poner su respuesta en el chat. Analicen el tipo de operación e indíquenme cuánto creen ustedes que debería dar este ejercicio. Esto de las operaciones es importante porque
cuando ustedes plantean una fórmula en Excel, deben saber cuál es la prioridad que establece Excel para cada uno eh, de sus operaciones, ¿no? De sus módulos en función de la expresión que yo estoy poniendo, ¿no es cierto? Entonces, ok, dicen 15 en el chat, muy bien, ¿alguien más? Revisen la operación, intenten darle sentido y luego vamos a ver cómo realmente el Excel interpreta esa cadena de caracteres y operadores aritméticos que están viendo. ¿Alguien más? Intenten verlo, no tengan recelo, pongan el número que ustedes creen que va a dar. 13 quinceavos, ok. 16, ya. ¿Alguien más? Ok, 13 quinceavos, gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con una operación de este tipo en Excel. Bueno, en Excel lo que ocurre es que lo primero que hace Excel es identificar los paréntesis. Entonces, lo que primero identifica Excel es este paréntesis que tiene el 6 menos 3 y esa operación la va a resolver, ¿no es cierto? Esa operación que está entre paréntesis, 6 menos 3, evidentemente me da 3. Luego, ubica el orden de operaciones, hay algunos acrónimos para el orden de operaciones, pero luego lo que hace es establecer una prioridad para las potencias y las raíces. En este caso no tengo raíces cuadradas, pero sí tengo una potencia, ese símbolo como un sombrerito quiere decir 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2. Así que después de eliminar los paréntesis, lo que va a atacar el Excel son las potencias. Y 2 al cuadrado, ustedes saben, eso es 4. Y luego de atacar el 4, viene, viene un problema para el Excel. Bueno, no para el Excel, pero para nuestra interpretación. Porque en el mismo rango de operación están las divisiones y las multiplicaciones. Ustedes pueden ver aquí una división y ustedes pueden ver acá una multiplicación. ¿Cómo dirime Excel el orden de las operaciones? Pues la que encuentre primero de izquierda a derecha, esa es la que debería realizar. ¿Sí? Esa es la que debería realizar. Entonces, hace la división de 3 para 4 y 3 para 4 es 0,75. Y luego, aquí tengo una suma, aquí tengo una multiplicación, acá tengo una resta. Lo que va a hacer en orden de jerarquía es la multiplicación. Y a multiplicar 0,75 por 4, el valor es 3. Y luego tengo una suma y una resta. En este caso, cuando ustedes tienen sumas y restas, realmente el orden en que ejecuten la operación no tiene importancia. Sin embargo, Excel vuelve a considerar que bajo una prioridad idéntica, lo que va a ejecutar es la operación que llega primero desde la izquierda. Y lo que va a hacer es sumar 10 más 3, y 10 más 3 es 13, y finalmente el resultado es 12. Justo lo que decía Geoffrey Spin, ¿no es cierto? El resultado es 12. Es importante que conozcan esto. No vamos a hacer ahora ejercicios de este tipo, pero cuando ustedes planteen algo, unas condiciones específicas para las compañías en las que trabajan o las compañías independientes en las que ustedes tienen, deben ustedes conocer qué es lo que va a pasar cuando ingresan una fórmula en Excel. Y eso es por el momento. Vamos a empezar con los ejercicios, que es lo que nos interesa. Los ejercicios van a estar enfocados en el ejercicio 1 vamos a ver formato condicional y formatos predefinidos. Y, y luego vamos a revisar la función sí en el segundo ejercicio. Así que permítame cambiar esto. La hoja de Excel está por acá. Entonces, ustedes van a recibir, entiendo que este archivo más tarde, para que ustedes puedan practicar, aparte de que la sesión está grabada. Y aquí he intentado poner el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el 5, dependiendo de los ejercicios que vamos a ir revisando. Entonces, lo que esté en este PowerPoint es exactamente lo que ustedes van a ver en los ejercicios que están acá. Excepto esta primera parte que son operaciones básicas y que quiero dejar claro qué es lo que va a pasar en los ejercicios que vamos a ver. Digamos que yo necesito aplicar un descuento del 15% sobre un valor X de un artículo cualquiera. Entonces, ustedes tienen dos formas de ingresar el porcentaje. Los voy a borrar. Acá lo que estoy haciendo, el momento que ustedes vieron, en este momento lo que hice es eh, marcar las celdas en las que yo quiero tener limpio el formato. Y ustedes pueden llegar a este botón que dice borrar en el menú de inicio. En el menú de inicio, ustedes tienen un botón que se llama borrar.
Y cuando le dan borrar todo, lo que hace es borrar contenidos y borrar formatos. Es decir, deja las celdas limpias. Ustedes meten un número aquí y no va a tener formato alguno. Entonces, cuando ustedes quieren poner un formato, un porcentaje de descuento, que es muy común en los trabajos que hacemos, ustedes pueden hacer dos cosas. Si yo quiero poner un porcentaje del 15% y que eso se refleje en esa celda, yo lo que tengo que hacer es poner 15, o sea, 0,15. ¿Por qué? Porque el momento en que yo pongo 0,15 y el momento en que yo quiero aplicar a esto un formato de porcentaje, ustedes pueden ver aquí el formato de porcentaje, el momento que da clic en este botón, se pone exactamente el 15%. Si yo cometí ese error de poner el 15 y luego digo, quiero que este 15 sea un 15%, y voy al formato y le pongo por ciento, pues me va a multiplicar por 100 y me va a poner el valor del porcentaje. Así que esa no es la manera adecuada de manejar el porcentaje. Si ustedes quieren poner un porcentaje, deben ponerlo primero en decimal, y como ustedes saben, el 15% es 15 dividido entre 100 o 0,15. Y eso, al momento que ustedes dan un botón de porcentaje, automáticamente se establece el 15%. Voy a bajar esta celda de 1500 y voy a borrar el formato porque no me interesa tener eso así. ¿Cómo aplico el valor del descuento? ¿Cómo aplico el valor del descuento? Pues multiplicando el valor que yo necesito aplicar el 15% de descuento. Entonces, ustedes ya saben que para el Excel todas las funciones y las operaciones entran como sin igual, así que estoy poniendo el sin igual. Y luego voy a poner que la multiplicación entre 300, ¿no? Entre $300, pesos, no sé, la moneda que ustedes tengan en cada uno de sus países, voy a poner el signo de multiplicar, el asterisco por, y luego el 15%. Y automáticamente esto me dice que el descuento es de $45 o pesos, ¿no es cierto? Ese es el descuento. ¿Cuál es el valor a pagar? Bueno, el valor a pagar es lo que valía el artículo menos el descuento. Entonces yo puedo poner aquí un igual, coger el valor que iba a pagar y restarle el valor del descuento. Y eso me da 255. Así que ese es el valor que voy a pagar por un descuento del 15%. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es la que ustedes ya vieron hace un momento. El 15%, si yo no quiero usar el valor del porcentaje, el botón del porcentaje o el formato del porcentaje, simplemente pongo punto 15. Eso, aunque no esté en formato de porcentaje, quiere decir que eso es un 15%. Y si ustedes vuelven a multiplicar 300 por 0,15, debería darme 45. Como esta operación ya hice yo aquí arriba en esta celda, como ya tengo esta operación ya lista, estoy multiplicando, voy a aplastar la tecla F2. Entonces aplastan la tecla F2, automáticamente el Excel les retorna cuáles son las celdas que están entrando en la operación. Miren, están entrando esta celda de 300 y esta celda del 15 con esta multiplicación. Entonces, ok, yo acá abajo, en la celda D11, quiero obtener la multiplicación también de 300 por 0,15. Para no tener que entrar la fórmula, acabo de dar un escape, pero para no entrar la fórmula, ustedes saben que cuando se pone en la esquina inferior derecha y ustedes arrastran hacia abajo, la fórmula se copia. Entonces, miren, me vuelve a dar 45, pero miren lo que pasa si aplasto F2. Aplasto F2 me está diciendo que estoy, bajé una fila, como arrastré una fila hacia abajo, entre el 300 y el 0,15 de la siguiente fila, de la 11, yo ya tengo la multiplicación de esos dos números, que también me dan 45. Y lo mismo podría ser con el 255, el valor a pagar, aplasto F2, y F2 me dice que estoy referenciando estas dos celdas, y con estas dos celdas, haciendo la resta, yo tengo el valor a pagar. Así que como yo quiero la misma operación para la otra celda, yo simplemente desplazo con el cursor en el extremo inferior derecho de la celda y me vuelve a dar la fórmula semicopia, pero con una fila más abajo. Entonces, ustedes pueden hacer estos cálculos de dos maneras. El porcentaje es algo que llevamos como que muy común entre las personas que trabajamos en empresas, ¿no? Finalmente, acá, en este ejercicio también pequeñito, básico, lo que quería mostrarles es qué pasa si yo quiero obtener un 10% de descuento para un montón de artículos. Entonces, si yo tengo el descuento del 10% para esos artículos que están viendo ahí, ¿cómo obtengo el valor del descuento? Entonces, evidentemente, si es que yo tengo un precio de 180 y tengo un 10% de descuento aquí arriba, para hallar el valor del descuento, igual que lo hice hace un rato, debería multiplicar el valor de las medicinas por el porcentaje de descuento. Entonces, si yo multiplico 180 por 10, debería darme el valor del descuento. Pongo el signo igual, 180
el signo de multiplicación, el 10%, aplasto Enter y me dice que el descuento es $18. Tiene sentido, el 10% de 180 es 18. Pero, ¿qué pasaría acá? Tendría que ser igual a 75 por el 10%. Y así, ¿no es cierto? Pero no tiene sentido hacer esto en Excel. Cuando ustedes tienen una única celda con el valor del descuento, lo que ustedes deben lograr o conseguir es anclar ese valor. Anclar ese valor quiere decir que yo puedo utilizar este 10% para todos los cálculos sin tener que estar repitiendo el ejercicio de estar multiplicando cada valor por este descuento. ¿Qué pasa si es que yo, en este caso, esto que saqué el 18, qué pasa si yo arrastro la fórmula hacia abajo? Sale cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué sale cualquier cosa? Porque cuando yo utilicé el 18, que este es el valor correcto, cuando hice la operación con el 18, el momento que ustedes ven que las dos filas, perdón, las dos celdas que están interactuando son el 180 y el 10%. Ok, eso está muy bien. Pero el momento que yo arrastro hacia la primera celda, la fórmula se copia. ¿Qué quiere decir que se copia? Que todo lo que tenía la celda con el 18 bajó una fila. Miren ahora qué es lo que estoy haciendo si aplasto C2. Miren, el 10% que antes tenía aquí, la referencia, ahora está abajo en una celda que no tiene nada, pero en la celda 75 es la correcta porque yo lo que sabe es multiplicar 75 por 10. Pero, como ustedes ven, hay un problema porque también bajó la referencia del 10% a un cuadro que no tiene data. Y lo mismo pasa con este de aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dice numeral valor? Porque me dice que estoy multiplicando el precio que es un texto, con un 33 que es un número. Eso no se puede hacer en Excel y por eso me da un error. Valor. Y finalmente este 59.840 es lo que dice, puedo multiplicar el 180 por 288, pero no es lo que yo buscaba. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para calcular el descuento cuando tengo una celda única de referencia? Marco el 18, pero si ustedes se dan cuenta, esta celda de aquí, el 10% es la celda C19, C19, que es justamente acá arriba, la que está referenciada acá, C19. Yo lo que quiero es que esta celda no se mueva cuando yo estoy copiando la fórmula. Y cuando yo quiero que la celda no se mueva, para anclar la celda, yo puedo aplastar la función F4, y apenas aplasto F4, se le pone un signo de dólares delante de la C y un signo de dólares delante del 19. Eso quiere decir que ni la fila ni la columna van a moverse cuando yo ejecute esta operación. Yo voy a poner un visto o un enter. Evidentemente el 18 está bien. ¿Por qué? Porque estoy interactuando con el 180 y el 10. El 18 es un valor correcto. Pero miren ahora qué pasa si copio la fórmula. El 10% es 75,75, el de 33 es 3,3 y el de 288 es 28. Si ustedes ven, el 7,5 aplasta 2, ¿sí? Y tengo el de acá aplasta 2, lo mismo. La celda esta se quedó en plano y es un único valor que me sirve para todas las operaciones. ¿Cuál es el valor a pagar? Lo que vimos antes. Valor, precio, plus el descuento, ¿sí? Y ahora yo puedo copiar esta fórmula hacia abajo, perdón, hacia abajo, y evidentemente aquí todo va a estar en orden porque cada vez que yo baje, las celdas de referencia siguen siendo las que van a continuación. ¿Si se dan cuenta? Entonces, esto es un procedimiento correcto de la data. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. ¿No se escucha bien? Edison no me escucha bien. ¿Cómo me escucha el resto? ¿Me escuchan bien el resto de participantes o tengo algún problema de audio? ¿No se escucha? ¿Cómo me escuchan ahí? Alex, se escucha bien, pero a ratos varía un poco el tono de la voz. Me Sí. parece que hay alguna interferencia en ciertos momentos, pero se escucha la charla. Que yo escucho bien siempre, sí, puede ser. Discúlpenme, voy a tratar de levantar un poco la voz, ¿ok? Le voy a levantar un poco la voz, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que yo quería indicarles, ¿ok? Vamos ahora al primer ejercicio. Entonces, tengo un ejercicio aquí en donde he puesto una lista de estudiantes y las calificaciones. Esto no necesariamente vamos a tener en las compañías que tenemos, pero la idea es la siguiente. Yo necesito clasificar la data que están viendo ustedes ahí
dependiendo de ciertas condiciones, yo le quiero dar un color a esas condiciones. Entonces, he puesto una hoja de calificaciones solamente por ser expresivo, pero no tiene nada que ver. Ustedes podrían tener esto con cualquier data que ustedes manejen en sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tengo 14 estudiantes y están las notas, las calificaciones en esta columna, y quiero yo que la gente que tiene notas mayores que 9.5 se pinten de un color verde claro y con un relleno verde. O sea, la letra se va a pintar verde y el relleno va a ser un verde más claro. Si es un estudiante muy bueno, entre 8 y 9.4, voy a poner una letra azul intensa y un relleno azul claro. De manera que yo a primera vista pueda saber qué pasó con ese estudiante, qué nota estoy hablando, si es un estudiante muy bueno o un sobresaliente. Un estudiante bueno, ¿qué pasa cuando tengo una nota entre 6 y 7.9? Y otra cosa, ¿qué pasa si es que yo tengo un estudiante insuficiente, alguien que tiene una nota menor que 6? Entonces, ¿cómo debo yo resolver este tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar aquí? Vamos a hacer un formato que se llama un formato condicional, ¿no es cierto? Un formato condicional. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pintar el rango de celdas que voy a revisar, ¿no es cierto? Entonces, pinto las celdas y me voy acá en el menú inicio mismo, me voy a dar un formato condicional. Y en el formato condicional yo puedo establecer reglas y voy a establecer una regla nueva. Y esta regla nueva tiene algunas opciones. Vamos a ver algunas de ellas luego, pero tiene algunas. ¿Y cuál voy a aplicar en este momento? Como son datos muy específicos, mayor que 9.5, entre 8 y 9.4, entre 6 y 7.9, menores que 6, como voy a aplicar de formato a este tipo de celdas, entonces lo que voy a hacer, si es tan específico, voy a coger este de aquí, que sea aplicar formato únicamente a las celdas que contengan ciertos criterios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a poner en el valor de la celda, le voy a poner, y miren la cantidad de opciones que ya tengo, y la primera dice, los sobresalientes son mayores o iguales que 9.5. Entonces, voy a coger mayor o igual, y aquí voy a poner 9.5. Eso me permite a mí establecer una condición para los sobresalientes. Y acá abajo tengo un botón de formato. Y en el botón de formato voy a dar lo que me está pidiendo la condición. Letras en verde y un relleno verde claro. Entonces voy a formato y aquí tengo la fuente. La fuente es la letra, entonces digo, quiero un verde bien oscuro. Aquí está un verde bien oscuro. Pero también quiero que el relleno de la celda, sea un verde súper clarito. Y ya está. Y acepto esta regla. Los valores mayores o iguales que 9.5 se van a pintar con este formato de aquí. Pongo aceptar. ¿Sí? Vamos a, me faltaban hacer algunas reglas, así que puede ser el resto de reglas, ¿no? Lo que pasa aquí, cuando yo necesito seguir modificando la regla, vuelvo al formato condicional y voy a administrar reglas, porque la regla ya está creada. Entonces, miren, aquí está el valor del formato, ¿no? Se le escucha bien. Buenas noches. Ok, Luis Altumire, gracias también. Entonces, vamos a revisar la regla. Y como ustedes se dan cuenta, cuando yo di clic en aceptar, debería haberse aplicado un formato. Algunas celdas de aquí que pasan de 9.5 deberían pintarse con algún color, pero no se está pintando. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Voy otra vez a formato condicional, me voy a administrar las reglas, doy doble clic aquí y resulta que en este caso yo necesito tener cuidado con el formato que tengo de, de, de coma o punto para separar los decimales, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con el formato de coma o punto que tengo en las máquinas, cada una de las máquinas. No sé si ustedes tienen, por ejemplo, quienes usan formato de Latinoamérica, generalmente tienen la coma para separar la parte decimal y un punto para separar la parte de los miles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas vetas. Cuando te mueves. Este valor de celda, entonces, como les digo, hay que tener cuidado con el formato que ustedes tengan desplegado. Yo tengo una coma aquí, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es
¿Cuál es otro de los valores que yo tengo que poner? Dice que cuando esté entre 8 y 9,4, entre 8 y 9,4 tengo que poner un fondo azul, ¿sí? Un fondo azul. Entonces voy a poner una nueva regla con el mismo formato, únicamente para las celdas que contengan ciertos valores. Y aquí ya van a darse cuenta que si yo necesito entre 8 y 9,4, yo puedo poner una celda, un criterio de que sea mayor o igual que simplemente 8. ¿Por qué? Porque la jerarquía de las operaciones que están viendo no se sobrepone. Es decir, si yo ya pinto una celda mayor que 9,5 con un color, el momento que luego yo quiero pintar las celdas mayores de 8 con otro color, la primera condición de pintar las celdas de mayores de 9,5 tiene prevalencia sobre la otra. Es decir, que no se va, por más que el 9,5 sea también mayor que 8, no va a seguir el formato que le estoy poniendo en este momento. Por eso es importantísimo en este caso que las reglas tengan un orden preestablecido que ya vamos a ir viendo. Entonces, si es mayor que 8, mayor o igual que 8, yo voy a poner un formato, una letra azul oscura, bueno, aquí es relleno, un relleno azul claro, y en fuente voy a poner un azul bien oscuro. Entonces, este va a ser el formato de las celdas que tengan mayores que 8, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el valor de la celda mayor o igual que 8 y el valor de la celda mayor o igual que 9,5 está en un orden que no me conviene, porque la que primero se aplica es la que está más arriba. Entonces voy a marcar esta celda de aquí, esta regla de aquí, y le voy a subir. Entonces, primero voy a pintar los valores mayores que 9,5, luego voy a pintar los valores mayores o iguales a 8. ¿Ok? Vamos a hacer una nueva regla. Vamos a seguir con el entre 6 y 7, 9. Entonces voy a aplicar formato, mayores iguales, mayor o igual que 6, mayor o igual que 6. Y el formato aquí es fondo blanco y relleno amarillo, ¿ok? Fondo blanco, la letra es blanca y el relleno tiene que ser amarillo. Un poquito más oscuro. ¿Ya? Esta regla también tiene que estar más abajo porque yo quiero que la que primero se aplique es la del 9,5. Y una nueva regla, la regla final es que los menores que 6 tengan un fondo blanco relleno rojo. Entonces, voy acá, valores menores que 6 y tengan fondo blanco, pero relleno rojo, aquí está hablando del relleno, y una fuente de color blanco. Obviamente esta regla tiene que ir al final y ya estamos. Aplicar, di clic en aplicar y luego di clic en aceptar. Y si se dan cuenta, aquí tengo algunos valores, yo puedo identificar, por ejemplo, si aquí puedo poner un 6, automáticamente las reglas cambian y los colores también. Y ustedes pueden, el momento que ustedes ingresan cualquier valor, toman el formato dependiendo de lo que ingresamos hace un momento. Lo que está pasando es que, como se dan cuenta, los valores de 9,8 no están cogiendo el font que deberían coger, que es un fondo verde. Entonces, algo está pasando con mi valor de la coma, mi valor de coma o punto, porque el 9,8 debería pintarse de verde. Entonces, necesito ver que algo está pasando con ese formato condicional. Vuelvo acá al formato condicional, vuelvo a administrar reglas y reviso esto. Voy a editar esa regla, le doy doble clic y aquí lo que voy a hacer es cambiar la coma por un punto. Realmente no le veo muy bien con el, con el punto, no le veo muy bien a mi Excel. Tengo un poco es bastante pequeña el font, pero no se me está aplicando esa regla, que debería ser esta, mayor o igual que 9,5. No entiendo por qué no. Dejen verle aquí, 9,5. Ahí se pone una coma. No se pinta, ¿no? Es que aquí debe estar. Ahí está. Es un problema del punto y la coma. Como ustedes vieron, ahorita acabo de poner 9,8 y se pinta de verde. Es un problema entre el punto y la coma. Hay que tener mucho cuidado con el formato que tenemos desarrollado hay unos settings que se llaman settings regionales. Los settings regionales indican cuál es el valor, si es que la coma del punto es el que hace caso para los decimales del ejercicio, ¿ya?
Pero esa es la forma en que ustedes pueden administrar una lista y darle colores dependiendo del valor. Y acá lo que yo quiero en la parte inferior es contar un número de alumnos. Y para contar un número de alumnos que tengan sobresaliente, que tengan notas buenas, muy buenas o insuficientes, yo voy a aplicar una fórmula acá. Y esta fórmula de aquí se llama contar sí. O sea, esta fórmula, voy a aplicar aquí una fórmula, voy a poner el igual, y aquí hay unas fórmulas, si aplastan ustedes FX, pueden revisar algunas. Si ustedes ponen usadas recientemente, por aquí está el contar sí, pero si no, ustedes pueden poner todo y tratar de buscar la fórmula que necesiten. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pongo el signo igual, perdón, pongo el signo igual, aplasto f de x aquí arriba y cojo la fórmula que yo quiero utilizar. En este caso voy a usar contar sí. ¿Por qué? Porque necesito una condición. Quiero contar aquellos valores que superen tal valor o superen o que cumplan alguna condición, ¿no es cierto? Entonces, voy a coger contar sí. Doy doble clic aquí, admitir a ellos, sí. Entonces, doy doble clic en contar sí y miren, me aparece aquí una ayuda. Primero quieren el rango de celdas que voy a contar. Entonces, ¿qué rango de celdas voy a contar? Voy a contar este rango de celdas. Todas las notas donde están las calificaciones, todas las celdas donde están las calificaciones de los alumnos. Y luego el criterio. ¿Qué criterio quiero aquí yo? Yo quiero que las notas sean mayores o iguales. Entonces, aquí yo puedo poner, como no tengo palabras, no puedo poner mayor o igual. Esto no funciona cuando estoy usando fórmulas, yo no puedo poner esto. Entonces, uso los símbolos matemáticos que tengo, ¿no es cierto? El mayor es este símbolo, el igual es evidentemente este de acá, y pongo 9.5. Los que pasan de ese valor son sobresalientes, así que voy a contar los sobresalientes con esta fórmula. Y la fórmula se va llenando acá, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer antes de darle un enter? Ustedes se dan cuenta que el rango de conteo para los sobresalientes, los buenos y los insuficientes, es el mismo rango, o sea, es esta misma cantidad de 14 celdas que están aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que anclar esas celdas. No quiero que se me mueva ese rango. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá al C15, aquí arriba, y en el C15 voy a dar un F4 y otro F4. Entonces, cuando yo pongo F4, lo que hacen es anclarse las celdas. Esas celdas no se van a mover, se van a quedar quietas. ¿Sí? Es este problema que tengo con la coma. Si se dan cuenta, acá tengo un sobresaliente, que tengo 9.8. Algo pasa con la fórmula y no me pinta como sobresaliente, pero sí lo toma en cuenta para la cuenta K1. Pero miren, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con el muy bueno? Yo tengo acá arriba la fórmula, dice contar en este grupo de 14 notas los que sean mayores o igual a 9.5. Entonces, yo voy a contar acá, también quiero contar acá, aquellos que estén entre 8 y 9.5, para que son los muy buenos. Y luego voy a contar aquellos que sean eh, mayores que que estén entre 6 y 7, 9 y aquellos que sean menores que 6. Entonces, ¿cómo establezco eso? Entonces, yo podría coger y decir, bueno, voy a arrastrar un poco la fórmula, voy a arrastrar un espacio de la fórmula, obviamente este 1 no es correcto, pero vamos a tratar de poner aquí arriba, y los muy buenos, lo siguiente. Yo quiero que cuente, yo quiero que cuente aquellos números que sean mayores o iguales que 8, pero que sean menores o iguales que 9.5. Entonces, eso es una condición doble, ¿no es cierto? Yo tengo que poner dos condiciones. Las celdas tienen que ser mayores o iguales que 8 y las celdas tienen que ser menores o iguales que 9.5. Cuando quiero poner una condición, yo lo que pongo es aquí un punto y ahí se prende una cosa que dice conjunto. Y dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones, porque yo necesito que sean menores que 9.5, porque no quiero contar los sobresalientes otra vez, pero que sean mayores que 8. Entonces voy a poner punto conjunto, conjunto, y está. Entonces voy a poner las dos condiciones. Y las dos condiciones son, miren que aquí en el ejercicio, aquí, aunque está un poco el texto un poco chico, para mi formulario, para mi Excel, yo debo separar todos mis criterios con punto y coma. Aquí hay punto y coma, aquí hay punto y coma, aquí hay punto y coma.
si dependiendo de su Excel, podría ser que necesiten separar con comas. Si ustedes ponen la fórmula y les sale un error, deben estar usando comas en lugar de punto y comas o punto y comas en lugar de comas. Así que deben tener cuidado con eso. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a repetir esto, voy a poner esto, voy a copiar esto para no tener que repetir todo. Ok, entonces voy a poner un punto y coma aquí, ya. Lo que hice fue pegar 2 veces el criterio, pero ¿qué voy a hacer? Yo necesito que esto sea, primero, mayor o igual que 8. Entonces estoy contando las notas mayores que 8 y voy a contar las notas que sean menores que 9,5. No puedo poner igual, porque si no estaría, si tengo un 9,5 es un sobresaliente, y si pongo aquí menor o igual, estaría contando también un sobresaliente como un muy bueno. Así que debo tener también cuidado con los operadores. Voy a contar menor que 5. Entonces, eh, sí, Marco, están grabando la clase y si están grabando la clase, no, sí, ¿no? Estaba grabando. Sí, Entonces luego se ya la está pasan. Sí, grabando. ya, Sí, sí, ok. claro que sí. Entonces, como ustedes ven, estoy poniendo 2 condiciones, por eso utilizo este contar.sí.conjunto, y el momento que aquí aplicamos un signo de vista, me dice 2. Hay 2 muy buenos, es decir, que hay dos, aquí en esta lista debe haber 2 estudiantes que tienen entre 8 y 9,5, antes de 9,5. Aquí hay un 8, aquí, y acá hay un 8,3. Entonces ya tenemos 2 estudiantes. Lo mismo va a pasar para los buenos. Voy a copiar la fórmula, miren, voy a arrastrar la fórmula. Obviamente me pone 2, pero porque la fórmula no ha sido modificada. Y para el bueno, yo tengo que hacer que esté entre 6 y 7, 9. Es decir, que acá en la fórmula voy a poner mayor o igual que 6, pero puedo poner menor que 8. Simplemente, en vez de poner menor o igual que 7, 9, puedo poner menor que 8. El resultado es lo mismo. Yo podría poner menor o igual que 7,9 o podría poner menor que 8. Da lo mismo. Entonces, si pongo aquí un visto, ya me contó 6 alumnos. Y el insuficiente son solo los que tienen menores que 6. No necesito 2 condiciones. Entonces, si se dan cuenta, si se acuerdan, aquí en el contar de los sobresalientes también tenía una sola condición, no necesito usar la palabra conjunto. Entonces, yo voy a copiarme esta fórmula. Miren, puedo hacer o marcar acá y hacer un control C, como se hacía antes. El momento que haga un control C en Excel, es mejor para salirse de la edición, dar un escape. Tienen que aplastar escape. Aplastamos escape y ustedes ya pueden movilizarse acá a la celda de insuficientes. En la celda de insuficientes dan doble clic para que el cursor se active acá abajo y ponen control V y está la fórmula copiada. Evidentemente, si doy enter, me va a contar 1 porque está contando los sobresalientes, pero necesito contar los insuficientes. Los insuficientes son aquellos que tienen menor que 6. Entonces, quito esta condición y pongo menor que 6 y está listo. Y hay 5. Entonces, obviamente tengo un sobresaliente, 2 muy buenos, 6 buenos y 5 insuficientes. La suma de esto deben ser 14 notas. Si ustedes acabo de marcar aquí todas las celdas que tienen número, y si se van para acá a la derecha, aquí tienen una cosa que se llama suma, y aquí les dan la suma de los valores, son 14 alumnos, que es las 14 notas que yo estaba buscando. La ventaja es que ustedes pueden poner aquí cualquier nota, y enseguida esto se va actualizando, y ustedes pueden ver automáticamente abajo que 8,3, 8,7, entonces el conteo es automático y ustedes pueden, mientras cambian la data, en cualquier tipo de data que ustedes manejen, pueden tener estos conteos que son importantes, ¿no? Si tienen alguna pregunta de esto, por favor me avisan. Estos son formatos y conteos. Y hay unos formatos que ya vienen predefinidos, y que les quería mostrar acá. ¿Listo? Mejor un poco más, hagamos esto un poco más grande. Ya. Entonces, yo tengo una lista en este caso de ventas, tengo 5 vendedores y tengo algunos ingresos por los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero ustedes aquí, si yo les pidiera que me identifiquen en la primera columna de enero cuál es el vendedor que ha vendido más, ok, me toca barrer un poco con la vista y encontrar que es el 3,854. En la de febrero, el 3,600 por ahí. En la de marzo es un poco más difícil, pero por ahí son 4,100. Y en abril por ahí también está el 1,600 o el 1,900. Me puedo confundir, ¿no es cierto? Igual si es que busco el menor número de estos. Entonces hay unos formatos que vienen precargados en Excel y que ustedes pueden usar. Por ejemplo, para enero, yo pinto las celdas de enero, me vuelvo a ir a formato condicional y en el formato condicional yo cojo escalas de color. Y en escalas de color yo tomo el diagrama. ¿Listo? Lo que me acaba de hacer aquí el Excel es
tomar las celdas que tienen más valor en verde, las que tienen menos valor en rojo, y es mucho más fácil identificar cuáles son las críticas, ¿no es cierto? Yo puedo coger las de febrero, y las de febrero idéntico, cojo acá, escalas de color, podría coger otra escala de color si quiero, pero también puedo coger barras de datos, y si cojo barras de datos, puedo coger esta de aquí, y automáticamente el valor que tiene más injerencia tiene una barra completa, y el valor mínimo una barra mucho más chica. Para marzo, puedo coger algunos iconos que están acá, conjunto de iconos, puedo coger unas flechas, y las flechas también dan esa notoriedad de valor máximo y mínimo. Y finalmente acá podrían coger ustedes, yo podría coger una nueva regla, puedo aplicar una nueva regla acá, y esta regla, por ejemplo, yo puedo decirle que eh, contenga aquí, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, y digo los primeros, en vez de 10 digo los primeros 3, es decir, que va a coger los valores 3, me va a pintar los 3 valores más altos de ese conjunto de datos. Faltó darle formato, perdón. Formato condicional, nueva regla. Entonces le digo aquí, le pongo 3 y acá voy a darle un formato, el que yo quiera, ¿no es cierto? Voy a poner aquí este color y pongamos un buen relleno para que se vea. Ya. Y listo, esos son los 3 valores más altos de la lista. Esos son temas de formatos condicionales en las celdas. Y esto se ejecuta con formatos ya predefinidos. Entonces, vamos a pasar ahora a un... Mira, Wilson Alfredo, gracias. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio un poco más complicado. ¿Sí? Yo tenía aquí un ejercicio un poco más largo, pero no creo que el tiempo nos vaya a alcanzar, pero quiero mostrarles el tema de la búsqueda. Quiero mostrarles el tema de esta búsqueda que estamos acá. En este ejercicio 4 vamos a utilizar temas de manejo de texto, de buscar en temas verticales, buscar una búsqueda vertical y a veces aparecen unos datos que se llaman numeral lineal. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, vamos a concentrarnos en este ejercicio, ¿no es cierto? Esta es una lista que tiene la gente de recursos humanos, y la gente de recursos humanos tiene aquí una lista con las cédulas de ciudadanía o el documento nacional de identidad, como le quieran, como le quieran llamar en sus países, ¿no es cierto? Entonces, en algunos documentos nacional de identidad y en la mayoría de los casos cédula de ciudadanía. Pero en esta hoja que maneja Human Resources tiene los documentos, tiene un número celular, la ciudad y tiene un código internacional. Pero aquí le piden a la gente de recursos humanos que estos 30 ejecutivos que están aquí y que desean trabajar para Meta necesitan sacar el nombre del postulante que no tengo en ningún lado, la empresa en la que trabaja y el correo electrónico. Entonces necesito yo aquí darle un del postulante, nombre del postulante. Me están pidiendo que llene este cuadro con el nombre del postulante. Necesito la empresa en la que trabaja, la empresa, y me piden el correo electrónico. Ya, yo necesito llenar esos campos. Para copiar el formato, ustedes ya saben, yo puedo conectarme, doy clic aquí en correo electrónico, me voy a esta brochita que está acá, en la parte superior izquierda, y copio el formato acá, ¿no? Y está. Entonces yo necesito llenar el nombre del postulante, la empresa y el correo electrónico. Pero, ¿y ahora qué hago con esto? No tengo manera de tener data en esta tabla. Entonces lo que voy y digo, la gente de administración tiene una data en donde tienen un usuario ordenado de alguna manera y tienen el número celular con algo de basura. ¿Por qué? Porque este número celular tiene una letra H. No sé por qué la gente de administración le puso una letra H al texto, pero aquí tengo un número celular. Entonces el número celular que está en esta hoja me puede servir para empatar con el número celular que está acá y definir cuál es el usuario, el user ID que le corresponde a este número celular, o cuál es el user ID que le corresponde a este de acá, este de acá, este de acá, etcétera. Entonces, el nexo entre esta tabla de admin y esta tabla de recursos humanos es el número celular. Lastimosamente, aquí tengo basura, esta H que está presente en el número celular no está presente en acá, acá tampoco está presente. Entonces, yo sé que el número celular es el enlace entre estas dos tablas, pero necesito darle algún formato. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a darle un poco de formato a esto. Tengo que quitar la letra H. Tengo que quitar la letra H. Entonces, voy a pasar aquí a poner un número de celular. Vamos a ponerle celular, solamente celular, y voy a quitarle la H. Entonces,
En este ejercicio ustedes ven que el número celular tiene 9 dígitos y una H. Entonces, tienen 9 dígitos y una H. Entonces, yo quiero quitar la H. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay algunas formas, ¿no? Hay algunas formas, pero lo que puedo usar es una función que se llama derecha. Esta función derecha quiere decir que voy a coger los caracteres que yo necesite de una cadena de texto, el número de caracteres desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, a esta cadena de caracteres, que es esta celda, yo necesito solamente los 9 caracteres que están desde la derecha, que se cuentan desde la derecha. Yo cierro el paréntesis, perdón, necesito el punto y coma. Ya, el tema mío es punto y coma o coma, eso tiene que tener cuidado. Y miren, el celular, este momento, se queda sin la H. Perfecto, ok, ya tengo bastante avanzado esto, entonces yo puedo copiar la fórmula hacia abajo para que todas las H's de este tema, de este número, de estos números celulares, estén afuera. Ok, esto ya tiene más pinta de números celulares, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que acá en recursos humanos, si ustedes se dan cuenta, tengo un cero, tengo un cero, tengo un cero, 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 y acá en admin no tengo cero. Para yo hacer comparaciones, los valores que voy a comparar deben ser idénticos. No puedo hacer algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Bueno, me voy a ayudar de una celda, de una columna auxiliar. Voy a dar clic aquí en la F, clic derecho, y le voy a hacer un insertar. Y aquí lo que voy a poner es también el número celular, pero modificado también eh, para que pueda yo empatar con la otra tabla que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? ¿Cómo hago para obtener un número de una cadena que parece de caracteres? Porque tengo un anuncio aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando tienen esta flechita, esta esquina derecha pintada de verde, les aparece el momento que están clic ustedes en esa celda, ustedes se ponen aquí en esta advertencia y les dice, perdón un segundito. Así en un cuadro de notas, si un estudiante es desertor, se lo hace constar en la fórmula para los promedios finales. Eso es un asunto un poco más técnico, ¿no es cierto? Si un estudiante deserta y dependiendo del momento en el que deserta, si no da un examen, no debe entrar al promedio, porque ya no cuenta su participación en la nota final. Las notas promedio se calculan sobre los estudiantes que están activos, no sobre aquellos que dejaron de participar en el curso. Entonces, si es un estudiante desertor y tú tienes una nota, pues para bien o para mal tienes que omitirla, porque es un estudiante desertor que era muy bueno en mate y se fue porque no le gustaba química, y mate tiene 10, pues no vas a poder considerar el 10. Y si era un estudiante muy, muy malo y teníamos un 3 en matemática y te iba a bajar tu promedio, pues ventajosamente tampoco lo usarías, pero si es un estudiante desertor no lo podrías tener en cuenta. No se tienen en cuenta aquellos estudiantes que no forman parte del proceso final de notas. ¿Sí? Ok, entonces, necesito, si ustedes se dan cuenta, en esta advertencia me dice convertir en número. Ah, yo puedo convertir en número esta celda, está muy bien. Y el momento que convierto en número, voy a tener el mismo formato que tengo en la otra hoja. Pero hay otra forma también que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Hay otra forma que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, voy a poner aquí un número uno, un número uno. Ustedes pueden poner el número uno ahí. Bueno, creo que vamos a tener que poner una columnita adicional. Ahora sí, primero hagamos esto. Voy a poner aquí un número uno, aquí arriba, si le ven, aquí. Voy a poner en rojo y un poquito, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es, pongo un igual ahí, pongo un igual, y voy a usar la función multiplicar, multiplicar, ¿sí? Entonces no sé por qué no me dio, creo que estoy con algún formato, déjenme borrar cualquier formato que tenga aquí, borrar todo. Ahora sí vamos a poner un igual, ahí estamos. Eh, Qué raro, debería darme una función multiplicar. Aquí creo que estoy fallando. Multiplicar. Bueno, vamos a multiplicar así. Voy a quitar esto. Voy a multiplicar esta celda que tiene un número, que parece número, pero parece como texto, y voy a multiplicarle con el uno de acá. Voy a poner un por, y voy a multiplicar con el uno que está aquí.
Y automáticamente, el momento que ustedes hacen esa multiplicación, cuando es un texto que tiene puro número, si ustedes quieren quitarle ese formato de texto, le multiplican por el 1 y enseguida se transforma en un número. Entonces, si yo quisiera copiar la fórmula, no me sirve la fórmula. ¿Por qué no me sirve si yo bajo esto? Porque va a empezar a tomar valores. Miren, ¿qué pasa con el F2? Estoy multiplicando este por el 1, pero enseguida, a la siguiente celda, si no tomo en cuenta el anclamiento de esta celda de aquí, la siguiente celda que copia está multiplicando ya por una celda vacía. Entonces, lo que tengo que hacer acá es anclar el 1. El 1 está en el G7, así que voy al G7 acá arriba, aplasto el F4, le doy Enter, y ahora yo sí puedo copiar esta celda, esta fórmula, miren, ahí va. Ya tengo puro número celular. Listo, ya tengo los números celulares aquí, y podría intentar comparar con estos números celulares que están acá. Ya puedo compararlos con estos de aquí. Ya son números idénticos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago cuál es la mejor opción para hacer lo que vamos a hacer a continuación? Yo necesito, a través de los números celulares, traerme el user ID de la tabla que está al lado. Entonces aquí voy a traerme el user ID de cada persona que tiene los números registrados en la tabla de administración. Estos de acá. Estos de acá. ¿Por qué necesito estos user ID? Porque en la tabla que maneja la gente de IT, la gente de tecnología, en cambio aquí tienen el ID y aquí sí tengo el correo, la empresa y el nombre. Entonces, el nexo entre todas las tablas es este user ID. Entonces, de admin, utilizando el número celular, voy a sacar el user ID y luego con el user ID, entrando a esta tabla de IT, me puedo sacar el correo, la empresa y el nombre y apellido, que es lo que me pide. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo que vamos a hacer es en la tabla de recursos humanos, hacer una que se llama, aquí una cosa que se llama la búsqueda, se llama buscar vertical. Esa es la forma en que vamos a utilizar la data. Pero buscar vertical tiene algunas condiciones. Y la primera condición que tiene es que de la tabla que yo voy a extraer datos, o sea, de esta de aquí, de esta tabla que voy a extraer datos, el número celular, que en este caso es mi nexo entre recursos humanos y administración, debe estar como la primera columna del arreglo de datos. Es decir, que no puede estar a la derecha, tiene que estar a la izquierda de cualquier arreglo de datos, tiene que estar primerita. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta data, voy a hacer control C y le voy a copiar acá. Y si se dan cuenta, hay otra cosa que es importante. Si se dan cuenta, si yo doy clic aquí, acá arriba hay una fórmula que se llama derecha. Acá hay una fórmula que se llama derecha, que es la fórmula que utilizamos para sacar los 9 dígitos. Voy a copiar esto, pero en el momento que copio esto, voy a poner aquí y voy a darle un clic derecho. Y en el clic derecho voy a coger esta opción que dice 1, 2, 3. El momento que yo cojo 1, 2, 3, me va a copiar el número o las celdas sin la fórmula. Entonces voy a dar 1, 2, 3 y se copió sin la fórmula. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya no está la fórmula de derecha, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Y eso es la mejor condición para hacer una búsqueda, que no tengan fórmulas de por medio. ¿Ya? Es lo más recomendable. Pero se me volvieron a pintar aquí unas cositas verdes en las esquinas. Entonces lo que voy a hacer es pintar las celdas, en este signo de advertencia, doy clic abajito, clic en la flechita y digo convertir en número, que era la otra opción que podía convertir en números estas celdas que parecen que tienen texto, pero tienen full números. Y ya tengo. Entonces, ya tengo el celular y acá tengo el user ID. Mi primera columna es del celular y la segunda es user ID. Miren lo que voy a hacer. Voy a recursos humanos y digo, voy a traerme el user ID comparando el celular. Ok, entonces digo, esto es igual. Y pongo aquí, buscar vertical. ¿Por qué es buscar vertical? Porque voy a hacer una búsqueda de arriba hacia abajo en la tabla de datos, que es la que tenía yo hace un rato disponible. Entonces voy a hacer una búsqueda de arriba hacia abajo. Entonces, buscar vertical. Abro paréntesis y lo primero que me dice es el valor que voy a buscar. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar este valor. Ese valor de este celular lo voy a buscar en la otra tabla. Ah, perfecto. Entonces, pongo F11. Esto es lo que voy a buscar. Luego pongo un punto y coma y enseguida me dice la tabla. Tengo que poner la tabla donde voy a buscar la data. ¿Dónde está la tabla que voy a buscar la data? Está acá. ¿Y cuál es la tabla que voy a buscar? Bueno, yo necesito únicamente
Yo necesito únicamente este valor y el user ID. ¿Podría coger hasta el final? Sí, puedo coger, no hay un problema, pero estos datos que tienen la H y luego que tienen el número a la derecha no me sirven. Yo solo necesito el celular y el user ID. Entonces voy a barrer esto acá abajo y es lo único que necesito para esta comparación. ¿Ok? Entonces, es lo que yo necesito y listo. Esa es la tabla que voy a usar. Vuelvo a la parte de recursos humanos y ya tengo. Ahí. Voy a admin. Ya. Y acá arriba está admin, las celdas A5 a la B33 y aquí pongo un punto y coma. ¿Qué viene luego? Luego dice indicador de columnas. El indicador de columnas quiere decir, bueno, yo voy a buscar el celular en esta columna. ¿Y usted qué quiere obtener? Quiero obtener el user ID. ¿El user ID en qué columna está de la tabla que marqué? La tabla que marqué solo tenía las columnas A y B. Entonces, el celular me va a permitir encontrar un número, pero el ID está en la columna 2 del arreglo. Columna 1, columna 2. Entonces acá pongo punto y coma y le pongo el 2. Yo quiero recuperar la columna, el valor de la columna 2. Y luego un punto y coma final y aquí debo poner un 0. ¿Qué quiere decir el 0? El 0 quiere decir que yo necesito que el número celular que yo busque sea idéntico al que estoy intentando encontrar. Porque si ustedes ponen el número 1, les saca valores aproximados, no exactos. Entonces tiene que estar un 0. Si necesitan una coincidencia completa, tiene que estar un 0. Y este es el buscar B completo. ¿Qué doy aquí? Voy a dar un enter. Voy a dar un enter. Y miren acá, ya tengo el J. Pérez. Ya le encontró el J. Pérez. ¿Qué es lo que hizo? Buscó este número celular acá, buscó aquí y empezó a buscar en toda esta parte de aquí y llegó hasta acá. Le encontró y me devolvió el número que está o el valor que está en la segunda columna, columna 1, columna 2 y me dio J. Pérez. Y es lo que me devolvió acá. Entonces ya tengo el J. Pérez. Entonces voy a copiar todo el texto. Sí, pero debo tener un cuidado. Debo tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué me aparecen estos NDs o NAs? Lo que pasa es que cuando yo hice lo de J. Pérez, yo tengo que buscar en la misma tabla. La tabla es A5 a B33. Es decir, acá solo tengo datos entre A5 y B33. Si yo no anclo estos datos, si no fijo estos datos, la fórmula se me copia mal. Entonces, lo que voy a hacer aquí, en J. Pérez, voy a la 5, doy F4, voy al B33, doy F4, le doy un visto, y ahora sí, si yo bajo, está haciendo la búsqueda en la misma tabla, y ya tengo todos los datos de manera correcta, ya tengo el user ID. Y con el user ID, yo ya puedo ir a la tabla de ITS y sacar el nombre, la empresa y el correo. Pero el user ID no puede estar aquí, porque si voy a hacer otra búsqueda, el user ID tiene que estar a la izquierda del arreglo. Entonces, ¿qué hago? Marco esto. Si quieren un control X, no importa, lo voy a quitar y voy a pegar acá. El user ID tiene que estar siempre, el elemento que enlaza las tablas tiene que estar siempre a la izquierda. Entonces, ya está aquí. Y lo que voy a hacer es buscar en esta tabla y voy a ir recuperando el nombre que está en la columna 2, la empresa en la columna 3 y el correo electrónico que está en la columna 4. Entonces, vamos acá. Voy a recursos humanos y digo, ahora lo que voy a buscar es el user ID. Entonces pongo aquí un igual, buscar vertical otra vez, buscar vertical. Si ustedes ponen aquí igual y se van a FDX, y aquí ponen al buscar vertical aquí, y dan doble clic, les aparece una ayuda que es un poco más simple. Para mí es más fácil llenar esto con esta ayuda que como hicimos hace un momento. Entonces, valor buscado. Quiero buscar J. Pérez. ¿En qué tabla? Entonces le doy una flechita aquí, esta flechita el momento que doy clic en la flechita puedo moverme a través de las hojas de Excel sin problema. Entonces, doy clic aquí y voy a buscar la tabla. ¿Dónde está la tabla? Está en ITS. Y esta tabla es toda esta tabla porque necesito toda la información que viene en esta tabla. El nombre, la empresa y el correo. ¿Ok? Y me devuelvo con esta flechita acá, me devuelvo. ¿Qué columna quiero? Necesito el nombre del postulante. Y el nombre del postulante estaba en la columna 2 de la regla. Ya vamos a verle. Y como quiero que sea exacta la búsqueda, tengo que poner un 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Miren, Juan Pérez, ¿qué es lo que hizo? Me fue a ITS, buscó aquí J. Pérez, vino aquí J. Pérez, y como le pedí que me saque la segunda columna, el valor de la segunda columna, me salió Juan Pérez. Si hubiese sacado el tercero, tendría que ser
la empresa. Y el cuarto, el correo. Columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, vamos. Recursos humanos, ya saqué Juan Pérez. Para copiar la fórmula debo tener cuidado que mi tabla de referencia esté fijada, anclada. Entonces, F4 acá arriba, estoy aquí arriba, F4, F4, aplasto el visto y copio. Luis Martínez, Ana Rodríguez, Gabriela Castro, etc. Ok, ya recuperé el nombre del postulante. ¿Cómo recupero la empresa? Con la misma fórmula, porque voy a buscar J. Pérez en esta tabla de ITS, pero ahora yo necesito recuperar la tercera columna, la de las empresas. Entonces voy a recursos humanos. Entonces esta fórmula que está aquí, esta fórmula que está acá, esta fórmula, la voy a copiar. Cojo así, control C, le doy un escape. Acuérdense de dar un escape siempre, si no se queda anclado. Y ya. Y la voy a copiar acá. Control V. Y antes de hacer nada, lo que único que necesito cambiar aquí es el número de la columna que quiero recuperar. Ya no quiero recuperar la 2, voy a recuperar la 3, es de la empresa. Entonces, en vez de la 2, pongo la 3 y ahí está la empresa. Y ahí está, todos los valores. Di un doble, en vez de arrastrar, lo único que hice fue darle un doble clic aquí y ahí inmediatamente se copia todo. Y finalmente, acá en el correo electrónico, yo vuelvo a poner un control V porque no he perdido este término que estaba yo utilizando. Entonces, aquí lo único que tengo que cambiar en vez del 2 es el 4. ¿Sí? Y listo. Yo tengo la columna 4 y para abajo los correos electrónicos. Y está listo. Esta función es importantísima que ustedes puedan utilizar. Con la clase va a quedar grabada, ustedes pueden hacer algunos ejercicios y, e intentar practicar esta función, ¿no? Hay algunos temas en Excel que nos van a quedar pendientes, evidentemente, si se va a poner más de una columna. ¿A qué te refieres, Carlos? Si se va a poner más de una columna, ¿en qué? O sea, para la búsqueda solo se puede basar en una columna. Solo puedes buscar a través de una columna que sea el lazo entre una tabla que tiene cierta data y una tabla que tiene otra data. No puedes usar, por ejemplo, el buscar B, no puedes buscar nombres y apellidos, no puedes. Tienes que tratar de que una columna tenga la data que tienes idéntica en otra. Si no hay esa consecuencia, si no tienes esa funcionalidad descrita, no va a funcionar el buscar B, no funciona, no funciona. Eh, Les voy a mandar estos ejercicios también y con el resto de temas que ustedes pueden revisar. Y lo único que ustedes tienen acá, en unos minutos, ¿ya? Aquí lo único que les quería mostrar es un tema de tablas dinámicas que no me va a armar mucho, pero quiero que entiendan ustedes qué pasa cuando yo quiero manejar esto a través de estas tablas que tienen cierta estructura, pero que es complicado tener ya estructurada la data de mi empresa en esta forma. ¿Qué pasa si ya tengo estructurado esto y necesito sacar estadísticas? ¿Qué pasa si me piden estadísticas diarias o semanales de cómo está mi compañía con algunos valores o temas que yo maneje? Entonces, aquí les puse una cosa que se llama tabla dinámica. Entonces, miren, aquí tengo un montón de información de mucha gente que tienen el departamento en el que trabaja, el grupo, el departamento en el que trabaja, en el subgrupo en el que trabaja, los nombres, todo, el sexo, el tema de contratación. Entonces, ustedes pueden, el momento que ustedes tienen una tabla de este tamaño y quieren sacar estadísticas, pueden marcar toda la tabla. Voy a ponerme en el primer valor de la tabla, en la primera columna y la primera fila que tiene datos. Voy a aplastar Control Shift, es decir, el control y la flechita de mayúsculas, y voy a poner la flecha hacia la derecha. Y miren que voy hasta el final de la tabla, solo hasta el final de la tabla, y luego aplastar la flecha hacia abajo. Y ahí está toda la tabla. Entonces, ustedes pueden marcarla directamente con el cursor, con el mouse, no es problema, pero si no, Control Shift derecha y Control Shift abajo y se marca la tabla entera. Y otra cosa que pueden hacer aquí es aplastar Control T. Control T. Si aplastan Control T, lo que están viendo en este momento se va a convertir en una tabla propiamente dicha, una tabla para Excel. O sea, esta tabla para Excel tiene algunas ventajas, pero bueno, voy a darle clic en aceptar. Y lo primero que pasa es que se me pone colores. Entonces, el momento que ustedes van metiendo filas o columnas, automáticamente esta tabla se va actualizando. Entonces, tener una hoja de Excel o un grupo de datos como una tabla propiamente dicha tiene muchas ventajas. Pero bueno, está lista la tabla. El momento que las líneas se pintan, las filas se pintan así de dos colores, quiere decir que es una tabla de Excel.
una tabla propiamente dicha para Excel. Entonces, ustedes pueden señalar esta tabla y acá en la parte de datos tienen en la tabla de, perdón, datos, debería tener aquí yo algo. Aquí, en insertar, perdón, en el menú de insertar, tienen ustedes una tabla que se llama tabla dinámica. Esta tabla dinámica lo que hace es obtener datos de esta tabla que están viendo y manejarlos de una forma muy, muy fácil, verán. Entonces, voy a escoger una tabla dinámica, doy doble clic y me dice, mi tabla entera se llama tabla 2, pues está bien, no importa, así le puso el Excel, se llama tabla 2, y voy a poner esta tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le voy a dejar nueva hoja de cálculo y doy clic en aceptar. Y el momento que hago esto, miren, acá están todos mis encabezados de las columnas y acá aparece una tabla dinámica. Entonces, ¿cuáles son estos 4 campos que ustedes pueden ver acá? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer cuánta gente trabaja en un departamento específico, yo diría, ok, cojo el Human Resources Department Name, o sea, voy a poner acá en las filas, y miren, automáticamente en las filas me aparecen los departamentos que tiene la tabla, está aquí, todos estos departamentos, ingeniería, ventas, marketing, compras, están ahora en mi hoja 1. Por aquí está en orden alfabético esto obviamente, pero por aquí están las ventas, marketing, etcétera. Y aquí yo puedo contar cuántas personas hay. ¿Cómo cuento las personas que hay en cada departamento? Para hacer eso, ustedes tienen que tener cuidado en seleccionar algo que sea único para cada empleado, único. El género no es único para cada empleado, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de masculinos y femeninos, no es único. El único para cada empleado es el ID. Entonces, aquí está en National ID Number. Entonces, yo lo que voy a hacer acá en la tabla dinámica es coger el National ID Number y le voy a poner acá en la suma de valores. Le voy a poner aquí y automáticamente cuando ustedes seleccionan un número que es único, miren, aparece una suma y me dice que en documentos y control hay 5 empleados, en shipping hay 6, en sales hay 18, etcétera. Y ustedes pueden trabajar fácilmente con esta tabla. En las columnas ustedes pueden poner en este caso los masculinos y femeninos, por ejemplo, puedo coger el género y poner las columnas en columnas del género. Y automáticamente aquí tengo el femenino, cuántos femeninos hay en los departamentos, cuántos masculinos y el total. Eso es todo. Realmente necesitamos mucho más tiempo para revisar algo así. Lo que quería finalmente decirles es que quizá haya la oportunidad de vernos nuevamente con algunos ejercicios que nos quedan pendientes, pero si quisiera, les voy a mandar en una de las hojas que les voy a mandar, hay una parte dedicada a la inteligencia artificial. Realmente esta tabla que ustedes ven aquí, la creé yo a través de ChatGPT. Entonces, ustedes pueden darle ciertas órdenes a la tabla y al Excel y usar el ChatGPT para algunas cosas importantes que están detalladas más acá, ¿no? El ChatGPT o el Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft